A ver, la historia del fútbol está llena de leyendas. Eso lo sabemos todos. Pero sinceramente pocas se comparan con la de este. Casi un gladiador moderno. Un hombre que se enfrentó a un destino que parecía ya escrito, sellado. Y quiero que quede claro, esta no es solo la biografía de un deportista, para nada. Es la épica de alguien que cayó al abismo y contra todo pronóstico regresó para reclamar su trono. Piensen en esto por un momento. El fútbol nos ha dado delanteros increíblemente potentes, ¿cierto? Y también delanteros súper ágiles. Pero las dos cosas a la vez en una misma persona, eso casi nunca o quizá nunca se había visto. Solo un jugador tenía la fuerza de un tren de carga y al mismo tiempo la gracia de un bailarín de samba. Esa dualidad que parecía imposible le ganó un apodo que lo decía todo, o fenómeno. Bueno, entonces vamos a meternos de lleno en el primer capítulo de su historia. Hablemos de ese ascenso meteórico, de cómo un joven rey tomó al mundo por asalto. Y es que su explosión fue, de verdad, rapidísima. Después de deslumbrar en Brasil, ¡pum!, da el salto a Europa con el PSV. Y casi sin que nos diéramos cuenta, para 1996 ya había aterrizado en el Fútbol Club Barcelona, un momento que, como veremos, fue absolutamente clave en su carrera. Y su impacto en España fue, inmediato. Se decía justo eso. Rompía la cintura de medio equipo rival. Y era verdad. Bajo las órdenes del técnico Bobby Robson, el brasileño estaba sencillamente imparable. Protagonizó jugadas legendarias, como ese gol histórico contra el Compostela, donde literalmente dejó en el camino a todo el que se le cruzó. Una locura. Y lógicamente el mundo se dio cuenta. Pero la pregunta es, ¿a qué edad fue reconocido como el mejor jugador del planeta? Apenas tenía 20 años. 20. Su superioridad física y técnica era tan pero tan abrumadora que ni siquiera había debate. Estaba claro, era un talento generacional. Pero, como en toda gran historia, siempre hay un giro dramático, y acá es donde todo cambia. Pasemos a ver cómo el hombre que parecía de verdad invencible se enfrentó a su mayor prueba. El escenario no podía ser mejor. La final del Mundial de 1998 en Saint-Denis. Brasil llegaba como la gran favorita contra la anfitriona, Francia. O sea, se suponía que esa era la noche de su coronación definitiva. Pero no lo fue. Lo que pasó justo antes del partido fue de verdad un guión de película de drama. Fíjense, horas antes, Ronaldo sufre unas convulsiones misteriosas. Nadie sabe qué pasa. Su participación es una incógnita total hasta el último minuto. Y cuando finalmente sale a la cancha, era una sombra de sí mismo. Se notaba que no estaba ahí. El resultado, Brasil, con un Ronaldo ausente, sucumbe ante la Francia de un Zinedine Zidane que estuvo simplemente iluminado. Y esa final, lamentablemente, fue solo el comienzo del calvario. En los años siguientes, sufrió 2 lesiones de rodilla devastadoras, de esas que amenazan con terminar una carrera para siempre. Para Ronaldo, ahí comenzó un viaje larguísimo y muy solitario, por lo que se describió como un auténtico desierto de dolor. Pero dicen que es justo en el punto más bajo donde nacen las verdaderas leyendas. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de la resurrección, a cómo se construyó uno de los regresos más increíbles en toda la historia del deporte. Pasaron casi 2 años de calvario y llegó el Mundial de 2002. Se decía que regresaba entre algodones, o sea, con un cuidado extremo, porque su estado físico era una incógnita total. La pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿seguía ahí el viejo fenómeno? ¿O ya no existía más? La incertidumbre era absoluta. Y la respuesta a toda esa incertidumbre fue este número: 8. Hizo 8 goles en la Copa del Mundo. 8. Lideró a Brasil con un hambre de gloria que era sencillamente insaciable. El fenómeno no solo había vuelto, es que parecía estar mejor que nunca. El momento cumbre, claro, llegó en la final contra Alemania, y ahí se convirtió en el héroe absoluto. El primer gol, minuto 67, aprovechando un error muy poco común del legendario arquero Oliver Kahn. Y el segundo, en el minuto 79, para liquidar el partido con un disparo bajo, preciso y sellar la victoria. La redención fue total. Termina como el máximo goleador del torneo. Llevó a Brasil a ganar su 5º mundial, el famoso pentacampeonato. Y sí, contra todo pronóstico o fenómeno había regresado a la cima. El mundo del fútbol simplemente estaba en éxtasis. Y una vez completada su redención, entramos en el capítulo final de su carrera. Ese en el que cimentó su estatus ya para siempre como una leyenda eterna. Ese mismo verano del 2002,
Justo después del Mundial regresó a España, pero esta vez para unirse al Real Madrid de los Galácticos, o sea, un equipo que era básicamente un sueño. Y ahí, junto a figuras como Figo y Zidane, ayudó al equipo a ganar títulos de liga. Dejó actuaciones para la historia, como ese famoso triplete en Old Trafford, el estadio del Manchester United, que hizo que toda la afición rival se pusiera de pie a ovacionarlo. Puede que las lesiones le hubieran quitado un poco de esa velocidad explosiva, pero su instinto de depredador frente al arco, ese seguía completamente intacto. Durante muchísimos años, mantuvo el récord como máximo goleador en la historia de los mundiales, con 15 goles. Era una de esas marcas que parecían insuperables, hasta que el alemán Miroslav Klose la superó en el Mundial de 2014. Pero un récord no define un legado. Y esta cita lo demuestra a la perfección. En el año 2020, la prestigiosa revista French Football lo eligió como el delantero centro titular en el equipo soñado de todos los tiempos. Pensemos en eso, está ahí junto a Pelé, Maradona y Messi. Al final entonces, su legado se puede definir mejor con esta palabra: gladiador. Un guerrero que demostró que el talento, cuando se combina con una fe absolutamente inquebrantable, es capaz de conquistar cualquier adversidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Sin esas devastadoras lesiones, ¿habría sido Ronaldo Nazario el mejor futbolista de todos los tiempos? Dale like y suscríbete si crees que Ronaldo sin las lesiones hubiera sido aún mejor.